Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro devocional La Comunidad Contigo. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre y Dios bendito, te damos muchas gracias por este nuevo día y gracias por la oportunidad y el privilegio de estudiar juntos tu palabra. Encomendamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado viendo en el Sermón del Monte las bienaventuranzas que está en Mateo 5. Permítanme leer los primeros 5 versículos de Mateo 5 como para recordar lo que ya habíamos visto. La palabra del Señor dice: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hay más bienaventuranzas. Hasta ahora hemos visto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora vamos a ver: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque ellos serán consolados. Ahora, como seres humanos, nosotros expresamos nuestras emociones de diferentes maneras, a través de la alegría o la tristeza, y en estas situaciones derramamos lágrimas, lágrimas de tristeza o lágrimas de alegría. Pero cuando el Señor Jesucristo dice que los que lloran van a ser consolados, no se refiere a cualquier tipo de llanto, porque puede haber un llanto caprichoso de, eh, de derramar lágrimas, de llorar por no haber conseguido algo que queríamos. De repente, reitero, de manera caprichosa, no se refiere a eso. Se refiere más bien a ese llanto de quienes lloran al contemplar los males que ven en el mundo, el pecado que ven en el mundo, el pecado que esclaviza al mundo. El pecado, por ejemplo, que hay en nuestra nación y está trayendo tantos males. Ese es el llanto de quienes se preocupan y sufren por la maldad que hay en el mundo. Tanto pecado, tanta rebelión, tanta afrenta directa contra Dios. Ese es el llanto al que el Señor Jesucristo se refiere. Entonces es un llanto de carácter espiritual, y lo único que puede proporcionar consuelo a ese corazón dolorido es la salvación gratuita que ofrece el Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Son aquellas personas que, como dije, se apenan porque la sociedad muestra valores que están totalmente en contra de Dios. Pero también son aquellas personas que lloran primero por sus propios pecados, derraman lágrimas de arrepentimiento cuando se acercan a Dios y confiesan sus propios pecados, porque saben que si sin gozo, no, o perdón, sin haberse arrepentido genuinamente delante del Señor, no, no va a haber gozo en el corazón. Ahora, hay dos maneras, digamos, en las que el cristiano llora. Dos motivos por los que el cristiano llora. Uno es por el pecado personal y otro motivo es por el pecado que podemos ver a nuestro alrededor. El llanto del cristiano por el pecado personal.
Cuando nos examinamos nosotros mismos en nuestros tiempos de oración, de devocional, una cosa que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos y ver nuestra condición delante del Dios Santo, delante de la santidad de Dios y reconocer que realmente nuestro pecado nos está separando de Dios y nos debe causar dolor también nuestra total incapacidad de poder hacer nosotros cualquier cosa para remediar ese pecado. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Recuerden, y quiero leer esta porción, este pasaje que está en Romanos 7:15, cuando Pablo decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el 16 dice, y si hago lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces Pablo está diciendo que aunque quiere hacer lo bueno, hace lo malo que no quiere. Y esa es nuestra condición y eso nos debe provocar profundo dolor y realmente arrepentirnos con lágrimas. Ahora quiero que me entiendan que por haber derramado lágrimas no es una actitud que las que por eso Dios nos va a perdonar. Aunque nuestras lágrimas sean sinceras, esas lágrimas necesitan también ser limpiadas por la sangre de Jesucristo. Y cuando eso sucede, el gozo y la paz de su salvación abundan en nuestros corazones. La otra causa del llanto del cristiano es por el pecado que está a nuestro alrededor. No solo nuestro pecado, sino también el pecado de nuestros semejantes, de personas a quienes queremos, personas cercanas, nuestros esposos, esposas o nuestros hijos que no conocen realmente al Señor Jesucristo y pecan abiertamente en contra de Dios. Ese pecado también debe dolernos y rogar a Dios que obre en esas vidas, porque estamos delante de un Dios santo y podemos ver la crueldad, la maldad que hay en el mundo, ¿no? Esa actitud del ser humano que realmente, como dice la palabra, que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, y esas actitudes de corrupción, de maldad, de latrocinio, ¿no? de agredir, de lastimar al indefenso, que la Biblia lo llama pecado y eso a Dios no le agrada en absoluto. Llora cuando el mundo se ríe de las cosas de Dios, se burla de las cosas de Dios. Llora de tristeza ante la falta de fe, amor, humildad y esperanza del mundo. Acepta cualquier cosa, acepta la ideología de género, pero no acepta el Evangelio. Se ríe del Evangelio y nos llaman, cuando les hablamos del Evangelio, nos llaman retrógradas, intolerantes. Entonces necesitamos arrepentirnos por nuestro pecado, llorar por nuestro pecado, pero también por el pecado que hay en el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, que continuamente debemos practicar una oración reflexiva y examinar nuestra propia conciencia. Y cuando hacemos eso, cuando confesamos nuestros pecados regularmente, no vamos a confesar solo nuestras acciones y nuestras palabras, sino también nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestros deseos. Pueden haber, por ejemplo, deseos buenos, pero ¿cuál es la motivación de mi deseo? ¿Es querer sobresalir yo? Pueden haber motivaciones buenas como
atender a nuestra esposa, pero mi motivación va a decir, que mi esposa me diga qué bueno que es, entonces soy bueno, me estoy poniendo por encima de Dios. Que todas nuestras motivaciones sean para, en todo lo que hagamos, dar la gloria a Dios y no nuestra propia gloria. Debemos ser conscientes que llorar por nuestra condición de pecador y la condición de nuestro prójimo nos debe llevar a un arrepentimiento sincero y llevarnos cada vez a los pies del Señor Jesucristo. Cada día debemos recibir con gozo la verdad del Evangelio. Debemos recordar que la sangre derramada por el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos abre las puertas a la felicidad, al gozo eterno. No nos dejemos seducir por las falsas alegrías que hay en el mundo. Son temporales, son pasajeras y pueden ser pecado. Debemos avivar nuestra esperanza del regreso del Señor Jesucristo. Y en ese tiempo la maldad va a ser erradicada de todo el mundo. Y entonces sí, toda lágrima será enjugada para siempre. Habrán cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia de Dios. Y entonces los que lloramos seremos consolados. Vamos a orar. Padre y Dios bueno, muchas gracias por tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, que esta palabra se haga vida en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un día de pleno éxito.